Pues pasaríamos al segundo punto. El segundo informe, que también se recibió informe del Gobierno, sería un informe que presentaría el informe el señor don Rubén Moreno Palanques, del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Esta es una propuesta de decisión que hace referencia a intercambio de información de los acuerdos intergubernamentales en materia de energía. Está basado en el artículo 194.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la base de todo ello tiene lugar con el celebrado acuerdo establecido por los líderes mundiales el 12 de diciembre del 2015, en el que se estableció un acuerdo universal sobre el cambio climático y abriendo de forma irreversible el camino a las energías limpias y establecimiento de las bases de una transición energética mundial. Lo que no es excesivamente habitual en la Unión Europea, y yo creo que aquí ocurrió, es que la propia Comisión, con una celeridad inusitada, en febrero del 2016 planteó una serie de medidas como consecuencia de ese acuerdo mundial, entre las cuales, sobre energía sostenible, entre las cuales se encuentra esta decisión sobre acuerdos intergubernamentales en el sector de la energía. Existía la decisión previa del año 2012. Lo que ocurre es que se probó que no fue eficiente porque, claro, la evaluación que hacía la Comisión era una evaluación ex post. Y los acuerdos establecidos entre Estados miembros y terceros países para ver si cumplían el derecho de Unión Europea se probó altamente ineficiente. En primer lugar, porque nunca se modificó ningún acuerdo que se había firmado previamente, cual ya prueba, incluso siendo problemático, y tampoco sirvió como guía porque jamás se planteó, antes de empezar la negociación, unas propuestas de acuerdo previas, con lo cual es obvio que la decisión previa del año 2012, perdón, la 994, pues no estaba funcionando. Por lo tanto, ahora se introduce con esta propuesta de decisión la evaluación ex ante de la propia Comisión, que obliga a los Estados miembros a tomar en consideración esa evaluación que hace la Comisión antes de firmar esos acuerdos. Se aplica a todos los acuerdos intergubernamentales para suministros e infraestructuras de productos energéticos, gas, petróleo y electricidad. Quedan excluidos todo lo que hace referencia a la energía atómica, que está contemplado en el Tratado de Euratom, y excluye los contratos comerciales entre entidades comerciales, que tiene otro tipo de regulación. La decisión revisa la del 2012, como digo, que ya, basándose en el mismo artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya respetaba el principio de subsidiariedad. Ahora se puede entender, yo creo que con razón, que hay una cesión de soberanía de los Estados miembros a la Unión Europea, puesto que implica una evaluación ex ante que tiene que ser tenida en cuenta en ese tipo de negociación, pero en todo caso, como se ha aprobado ineficiente la otra, esta intervención previa de la Comisión proporciona un valor añadido que nos parece esencial. Respecto a la proporcionalidad, podía haberse introducido cláusulas modelo que fueran obligatorias, pero se entendió en ese proceso de evaluación que esas cláusulas modelo no siempre serían útiles en la negociación entre Estados miembros y terceros países y, por lo tanto, se optó por algo que era mucho más proporcionado, que eran las cláusulas modelo optativas y esa evaluación previa. Es el enfoque menos estricto posible y así se ha pasado. Como la cantidad y alcance de los nuevos elementos en ese proyecto de decisión es amplia, esa revisión, es por lo que se decidió derogar la existente del 2012 y sustituirla por esto. En conclusión, incluyendo los informes de Gobierno, se entiende y así se concluye que esta propuesta directiva es conforme con el principio de subsidiariedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pasaríamos al tercer punto, que es la propuesta de decisión del Parlamento Europeo del Consejo. Perdón. Puesto que se ha establecido un turno de contestación, brevemente para decir que, dado que el antecedente de 2012
ya pasó este filtro de subsidiariedad sin ningún problema. Dado que se trata de un mecanismo de información y que, obviamente, un mecanismo de información centralizado en Bruselas será mucho más efectivo que una nube de mecanismos bilaterales de intercambio de información entre los países afectados, y dado además esta última referencia a la proporcionalidad, en la cual las cláusulas optativas son ya un ejemplo de ejercicio de la subsidiariedad, porque esas sí permiten a los Estados miembros elegir o no la fórmula de incorporar esas cláusulas a sus acuerdos bilaterales. Estamos completamente de acuerdo con el ponente en el cumplimiento del principio de subsidiariedad y también en el de proporcionalidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si no hay ninguna otra intervención sobre este punto, pasaríamos igualmente, al no haber ninguna intervención,